Avísenme si lo ven. Sí se ve. Bueno, buenísimo. ¿Ven la pantalla y ven el Meet también o ven solamente la pantalla? Se pueden ver todos los dos. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué vamos hoy día? Hemos empezado ya hace una semana, creo que le subí este archivo de cartografía. Es la unidad 2 de ambiente mendocino y básicamente es todo lo que es cómo se elaboran las cartas topográficas, es como qué elementos hay en las cartas topográficas, qué es lo que es importante tener en cuenta y todo eso. Los que han trabajado con cartas topográficas lo van a comprender quizás más rápido y bueno, y los que no van a tener por lo menos una visión o un adelanto. Esa es la unidad 2. El objetivo de esta unidad es conocer sobre las herramientas geográficas aplicadas para el análisis ambiental, el manejo de cartografía, fotografías aéreas e imágenes satelitales. En esta parte primero vamos a ver cartografía y después vamos a seguir con fotografía aérea e imágenes satelitales ya la última semana de mayo. Y alcanzar de esta manera un manejo inicial práctico sobre su utilización para conocer algunos medios que te permitan abordar el estudio de zonas no conocidas y poder interpretar las conocidas de una óptica diferente que implica una representación de la realidad. Con esto lo que se intenta hacer es, por ejemplo, si pretendemos ir a una zona donde no conocemos en la montaña, primero poder hacer, que es lo que les decía más o menos en la unidad 1 o en la charla que les he dado, es primero hacer una investigación sobre la montaña que vamos a subir o sobre el sector que vamos a caminar, una investigación primero en redes, porque ahora en redes sociales está todo, buscar ahí el nombre, por ejemplo, del cerro que quieren subir en las redes, después buscar información en Google, empezar a buscar información por ahí, y si no encuentran nada, ya dirigirse directamente a la carta topográfica del Instituto Geográfico Nacional, militar primero y nacional después, a partir del 2009. Y ahí van a poder encontrar los nombres correctos de las montañas, los valles, las quebradas, las rutas cercanas y todo lo que hace la cartografía. La unidad 2 tiene 4 temas. En cada uno de los temas nosotros hemos puesto actividades. Cuando digo nosotros siempre hablo de Silvia de presencial y bueno, yo de distancia. La unidad 2 son herramientas cartográficas para el análisis ambiental porque ustedes van a trabajar sobre el terreno, su objeto de estudio, digamos, la montaña. El 2.1 es las definiciones y nociones básicas de cartografía. El 2.2 las cartas o mapas, componentes y utilidades. Y el tema 3 las cartas topográficas, componentes y utilidades también. En el tema 4, que es lo que les decía recién, lo vamos a ver ya sobre el final del mes, y son otras herramientas cartográficas que son, o herramientas de la cartografía que son imágenes satelitarias y sistemas de información geográfica. La cartografía es una ciencia muy antigua, ya lo utilizaban los antiguos para navegar, empezaron a ver distancias y a hacer croquis de ubicación de los lugares, como para poder explorar mejor el terreno. Es una ciencia auxiliar de la geografía y se ocupa de la representación gráfica de la superficie terrestre en documentos impresos, más modernos, o digitales, mucho más modernos. Antiguamente se utilizaban sobre papiro, sobre papel, y antes los babilonios habían hecho unos esquemas sobre unas rocas donde ubicaban o tablas en arcillas y rocas, donde ubicaban más o menos su espacio físico y los espacios circundantes. En nuestro país y en todos los países del mundo existe un Instituto Geográfico Nacional. El IGN nuestro se llama Instituto Geográfico Nacional a partir del 2009. Anteriormente se llamaba Instituto Geográfico Militar. Y es el organismo nacional responsable de la elaboración y de la actualización de la cartografía básica del territorio argentino. No hay otro organismo que no sea el IGN el que se dedica a eso. Por ahí se puede
pedir autorización para hacer una representación cartográfica de algún sitio, pero siempre respetando la toponimia. Esto es lo que venía hablando también en el encuentro presencial. Siempre respetando los topónimos. Ustedes por ahí van a comprar cartas topográficas o mapas de distintas agencias que los venden, pero que han representado los mapas y las cartas lo han representado con nombres, los nombres más comerciales, si se quiere, la montaña, la más transitada, pero no han respetado la cartografía original. Por eso recalco en esto, de que las cartas topográficas representan fielmente lo que está sucediendo o los topónimos del territorio o del terreno. Desde el comienzo del siglo XX se ha trabajado activamente en el desarrollo de la producción de cartografía en escala 1 en 50.000, 1 en 100.000, 1 en 250.000 y 1 en 500.000. Estas medidas son la reducción de la realidad al papel. Además de diversos mapas nacionales y provinciales en formatos especiales. ¿Qué es lo que se representa en la cartografía? Bueno, básicamente la Tierra es una esfera, es un geoide. La Tierra no es una esfera, sino que es un geoide. Esto sería nuestra masa, nuestra roca, que va rodando, que va haciendo traslación alrededor del Sol y una rotación sobre su propio eje, sin agua, sin las masas oceánicas. Entonces esta Tierra deformada, así como se ve, es en la actualidad. Ahora, presenta irregularidades, tiene montañas, tiene valles, relieves, quebradas, fosas, depresiones, y tiene un ligero achatamiento en los polos, donde está achatamiento en los polos y ensanchada en el ecuador. Este ensanchamiento en el ecuador es debido a su rotación, es como si fuese una fuerza centrífuga que hace que los materiales o los elementos o la materia, al girar la Tierra, se vaya formando esa forma achatada. Entonces, ¿cuál es el desafío de la cartografía? Es trasladar a un cuerpo que tiene 3 dimensiones, como decíamos, montañas, valles y quebradas y fosas, mesetas, llanuras y depresiones. ¿Cómo trasladamos este cuerpo de 3 dimensiones, como es la esfera terrestre, a una superficie bidimensional, a un papel? Realmente un desafío y es bastante difícil. A partir de esta incógnita, ¿no es cierto?, existen las distintas proyecciones cartográficas. Todas las proyecciones, o sea, cómo vamos a proyectar nosotros esa esfera o ese geoide a un papel. Entonces todas las representaciones cartográficas tienen deformaciones. No van a representar fielmente lo que sucede en esa esfera o cómo es el terreno en la esfera, pero sí se le asemeja mucho. Todo va a depender del objetivo que quiera tener el que va a representar, o el que va a presentar, mejor dicho, esa carta. Por ejemplo, la proyección cilíndrica, en la que vemos esta que está arriba, que es la Tierra, se coloca dentro de un cilindro pegado por las líneas del ecuador. Luego se desarrolla el plano y su proyección es el resultado de una forma rectangular. Nos separamos del ecuador, la representación se deforma. O sea que a medida que vamos hacia el sur o el norte, ahí termina la idea, sí. Del sur al norte y la Tierra se va deformando. Sí. Profe, creo que quedó mal la pantalla porque solo se ve la diapositiva que dice escalas. Ah, ahí está, ahora sí. No se estaban viendo las diapositivas anteriores. Ah, bueno. Ahí se ve cilindro. Proyección. Bueno, sí, se ve eso. ¿Eso se vio? No, lo anterior no se vio. No se ve nada entonces. Solo la primera se No, vio. antes estábamos en una pantalla nomás, ahora se está moviendo. Bueno, entonces la dejo Pero así es la para... misma de la unidad 2, ¿no? Bueno, entonces habíamos dicho, ¿esta sí la vieron? No. No, esa no se veía. Bueno, No, creo que quedó colgado en el final. bueno, entonces vamos a hacerlo de esta forma. Igual ¿sí? creo que hasta ahora se venía entendiendo sin ver lo que había que ver, digamos, Bueno, esta era- pero cuando empezaste con lo de cilindro ya, Bien, ya no esta se es entendía tanto. esta es la presentación del esquema de la materia, cómo está organizada por los distintos temas.
Dijimos que es tema 1, tema 2 y tema 3, y el tema 4 lo vamos a hacer al final. El objetivo de la cartografía, lo que decía recién, que es una disciplina auxiliar a la geografía, y que el Instituto Geográfico Nacional es el organismo responsable de la elaboración y actualización de la cartografía en todos los países. Es como si fuese un código procesal penal, digamos. Es antiguo, tiene leyes que van variando a partir de las distintas situaciones o políticas, digamos, que rigen a un Estado, o la visión que tiene ese Estado desde la política. Entonces se va a ir modificando esos códigos penales. En cambio, la cartografía, hay una ley que se llama Ley de la Carta, que fue publicada hace bastante, en 1940 más o menos, ya lo vamos a ver más adelante, y es la responsable y la única encargada de hacer la cartografía oficial de la República Argentina. Esto es lo que le decía de la forma de la Tierra. Es una masa, una roca que gira alrededor del Sol, y sobre su propio eje, esa rotación sobre su eje hace una fuerza centrífuga que hace que el ecuador esté ensanchado y los polos se encuentren achatados. Pero es una formación sin... Esta imagen es sin el agua. El agua es la que le da la forma más de esfera o ese cuerpo. Y después habíamos visto esto, como el desafío de la cartografía es cómo trasladar toda esta forma tridimensional a un papel o a una forma bidimensional. Entonces entramos ahí en proyecciones cartográficas. La proyección cartográfica es la más utilizada, es la cilíndrica, que va a representar, es envolver este cuerpo tridimensional o esa esfera en un cilindro, ir representando los puntos a través del papel. Lo que nos va a arrojar esto es una deformación. Y esta proyección cilíndrica, como todo enfoque eurocentrista o más dirigido o más observado de los países desarrollados del norte, va a tener un centro en Europa. El centro de la carta es Europa. Y después van a existir las deformaciones. En otras formas de representación se va a ver que Estados Unidos no es tan gigante como se ve, que Europa y Asia tampoco. Groenlandia incluso es mucho más chica que África, y ahí en esa proyección se ve mucho más grande. La Antártida también aparece como incompleta justamente por la proyección. Otra proyección cartográfica es la cónica, y consiste en formar un cono con el papel, o formar un cono alrededor de la esfera, y va a tener también una representación. Se coloca dentro de un cono pegado por la línea del ecuador desde el polo, luego se desarrolla el plano y su proyección es el resultado en forma de abanico. Conforme nos acercamos al ecuador, la representación se va a ir deformando. Y la cenital, que es la Tierra se coloca de manera frontal por la línea del ecuador y se obtienen dos imágenes que se unen por esta línea en un punto. A medida que nos vamos separando del ecuador, la representación se va deformando como figura ahí en el mapa. La más utilizada, la que utilizamos nosotros en Argentina, es la cilíndrica. Después, bueno, ¿cómo hacemos para trazar los puntos de esta línea? Bueno, a través de las coordenadas geográficas, las coordenadas geográficas son líneas imaginarias. Estas líneas imaginarias se llaman paralelos y meridianos. Las coordenadas geográficas es un sistema que permite ubicar cualquier punto en la superficie terrestre. Entonces nosotros, si vamos navegando por el océano o por algún territorio, largamos las coordenadas geográficas de ese punto, océano o continente, y vamos a saber precisamente dónde estamos. Por ejemplo, si decimos que estamos a los 65 grados de latitud norte, ya sabemos que es al norte del Ecuador. Pero los 65 grados es una línea, es un paralelo que va a circular por toda la superficie. Pero después le podemos agregar, o sea, después se le agregan por ejemplo, si es 65 norte, 34, por ejemplo, oeste de Greenwich. Entonces ahí ya tenemos un punto preciso al oeste del meridiano de Greenwich y al norte del Ecuador. Un punto, 65 grados y 35, no me acuerdo de las cifras que dije, pero
del meridiano de Greenwich. Los paralelos son líneas horizontales al ecuador. Ahí se mide la latitud norte o la latitud sur. El mismo ejercicio de recién también es válido para la latitud sur. Y los meridianos son líneas verticales que van de polo a polo. Es una línea, estas líneas verticales que van de polo a polo. Los paralelos no se tocan nunca, siempre por eso se llaman paralelos, porque siempre van a estar trazados en forma paralela al ecuador, mientras que los meridianos se unen en el polo norte, se van a tocar todos en el polo norte. Por convención, volvemos a esta visión eurocentrista, quedó como el meridiano de Greenwich, que pasa por la ciudad del mismo nombre, en Inglaterra. Y los meridianos son líneas verticales que van de polo a polo, miden longitud al este del meridiano y al oeste del meridiano. El principal es el meridiano de Greenwich, que decimos de 0 grados. Entonces, bueno, estas proyecciones cartográficas, estamos hablando a una escala a nivel planetario, se van a dividir en documentos, o sea, vamos a tener para representar documentos cartográficos, que es una representación de la realidad expresada en el papel. Un documento cartográfico es una representación gráfica que muestra nuestra información geográfica y espacial sobre una determinada área o región, utilizando diversos símbolos, colores y líneas y escalas para representar elementos físicos, políticos, culturales, temáticos del territorio. A continuación proporcionamos una descripción general. Por ejemplo, los mapas. Todos los documentos cartográficos tienen que tener título. El título va a indicar el contenido y el propósito del mapa. Por ejemplo, mapa topográfico de Mendoza a escala 1 en 100.000. Puede ser un mapa topográfico, puede ser un mapa temático, y cuando decimos mapa temático es un mapa que va a hablar de un tema. De un tema puede ser la densidad de población de Mendoza, otro tema puede ser la hidrografía de Mendoza, otro tema puede ser los climas de Mendoza, otro tema puede ser la vegetación de Mendoza. Eso es un tema, puede haber uno o dos temas o tres temas o más temas, pero la que va a tener más, digamos, más realidad sobre el terreno es el mapa topográfico, porque acá van a estar representadas curvas de nivel y van a estar todos los topónimos. En las curvas de nivel también van a haber ríos, van a haber nombres de cerros, nombres de quebradas, nombres de los ríos, nombres de ciudades, pueblos, localidades, rutas nacionales, rutas provinciales, pavimentadas, no pavimentadas y vegetación. Si bien hay temas, el mapa sigue siendo topográfico por la precisión. Otro elemento que tienen los documentos cartográficos es la escala. La escala es la relación entre la distancia en el mapa y la distancia real en el terreno. Por ejemplo, 1 centímetro en el mapa, si nosotros medimos con una regla 1 centímetro en el mapa, es igual a 1 kilómetro en la realidad. Esto depende de la reducción que nosotros hayamos hecho. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos escala. La leyenda, que explica los símbolos y colores utilizados en el mapa. Cada símbolo tiene un significado. Las coordenadas, que son los sistemas de referencia que permiten ubicar puntos en el mapa, lo que hablábamos recién de paralelos y meridianos. La rosa de los vientos, que nos va a indicar en el documento cartográfico dónde está el norte, dónde está el este, dónde está el sur y dónde está el oeste. Los datos geográficos, que pueden incluir curvas de nivel para representar el relieve. La fuente y la fecha de elaboración, que sería como la bibliografía, o sea, qué instituto lo hace y de dónde se sacan los datos. Y el margen o borde, que va a ser la línea que limita el área a representar. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, esto está en la presentación, cada flechita iba saliendo a medida que le íbamos viendo. El título, lo que vimos recién, mapa físico político de la provincia de Mendoza. Este físico porque presenta la forma en relieve, o al menos presenta las zonas de más baja altura hacia las zonas de mayor altura. La escala, que puede ser gráfica o numérica. La leyenda siempre va a estar ubicada, puede estar a la derecha, pero siempre va a estar ubicada de acuerdo a la forma del mapa. Si es un mapa alargado, seguramente lo ponen abajo. Si es un mapa
en forma, o si la forma física de la representación es triangular, se lo pone sobre un ángulo y así. Siempre va a haber que aprovechar esos elementos o esa distribución del territorio para ubicar la leyenda, la escala y todo eso. Las coordenadas, que van a ser estos números que vamos a ver acá, que nos van a decir el paralelo y los meridianos, las coordenadas geográficas. La rosa de los vientos, que le decía, que indica el norte, el este, el oeste y el sur. Los datos gráficos, en este caso vemos las alturas que le mencionaba recién, de 310 a 6.960, las alturas máximas, pero también puede ser un mapa de vegetación y nos va a salir de distintos colores de la vegetación y así. La fuente y fecha de elaboración, lo hizo el Instituto Geográfico Nacional a través de otras instituciones utilizaron como fuente el Instituto Geográfico Nacional para la elaboración de este mapa. No está la fecha acá asignada, pero bien podría figurar. En la carta topográfica sí vamos a ver la fecha. Y el margen o borde, que es este borde que está en el mapa. El único, en los planos y los mapas, nosotros vamos a tener tres tipos de documentos cartográficos: las cartas topográficas, los mapas temáticos y los planos. Los mapas temáticos y los planos van a ser representaciones bidimensionales. Esto quiere decir que va a tener un eje de coordenadas X e Y, latitud y longitud, más los otros elementos de carta. Mientras que la carta topográfica va a representar el relieve, por lo tanto se le agrega otro eje. Ya no es bidimensional como el mapa y el plano, sino que es tridimensional, porque se le agrega el tercer eje, que es la Z, que son las alturas. Entonces, cada vez que veamos alturas en una representación, en un documento cartográfico, sabemos que estamos hablando de una carta topográfica. La carta topográfica representa el relieve y otros detalles geográficos, carreteras, ciudades, límites, etcétera, como decía recién, como los mapas a escala 1 en 100.000 o 1 en 25.000 y todas las que se utilizan acá en la República Argentina. Los mapas temáticos se enfocan en representar información específica sobre un tema determinado, como mapas climáticos, políticos, económicos, población, lo que les hablaba recién. Y los planos representan detalles a gran escala de áreas más pequeñas como ciudades o edificios. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. A ver, esto necesito... Díganme si ahí lo ven. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, porque acá van a salir... Se ve... Sí. Bueno, esta es una carta topográfica de Potrerillos. Se puede observar bien las curvas de nivel, los ríos y arroyos, el río importante, las rutas que se trazan a la orilla del río, la ruta internacional número 7, el ferrocarril. Bueno, si le hacemos uno vamos a ver. Potrerillos es el título de la carta, Mendoza, y abajo sale la fuente, la fecha y los años. La hoja es 3379-16-4, bueno, y la leyenda toda que aparece al costado. El mapa temático, ahí pasó al mapa temático topográfico de la provincia de Mendoza. Ahí vemos también la leyenda, vemos la ubicación espacial en la República Argentina, vemos la provincia de Mendoza. Creo que no se cambió la hoja. Bien, ahí sí. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Qué raro, che, que no lo había podido. A ver. Vamos a hacer una de nuevo. Vamos a ver ahí si... Ahí se ve el mapa temático y las dos, la provincia de Mendoza. Sí. Las dos. El plano. Ahí pasé la otra diapositiva. No se pasó. Bueno, sigamos con él entonces. Ahora Además sí. parece que tiene demora. Sí, no sé qué puede ser. No sé qué puede ser. Quizá lo he compartido en ventana, no sé cómo ser. Bueno, recién vimos el mapa temático.
esto que veíamos recién, que es ahí puse dos ejemplos, mapa temático, uno donde sale la distribución de los departamentos, la división político, administrativa de la provincia, donde salen los distintos departamentos de Mendoza y las interconexiones que tiene a través de las rutas provinciales y nacionales, más el ferrocarril, la ruta nacional también, y localidades, provincias limítrofes y países limítrofes. En el otro mapa, este mapa topográfico, sale un mapa con los distintos relieves, la zona de llanura, la zona de depresión y la zona de relieve o de montaña. Entonces era mapa topográfico, mapa temático, y el otro es el plano. Los planos son croquis o mapas de localidades o ciudades, son con mucho detalle. Fíjense que puede verse las distintas calles o el amanzanado de las distintas calles de la provincia de Mendoza, las distintas instituciones importantes que lo albergan, el Parque General San Martín, los espacios verdes, las plazas, los departamentos circundantes. Entonces, este es lo que ha variado acá de la carta topográfica al mapa temático y al plano. Si ustedes lo ven, es la escala. Ha ido cambiando la escala para poder representarlo. Si nosotros pusiéramos este nivel de detalle que tiene el plano en una carta topográfica, tenía muchísimos elementos y no podríamos hacer un análisis correcto. Lo mismo que en la provincia de Mendoza. Si agregamos los detalles que tiene el plano, sería muy difícil de verlo, había un manchón muy grande. Entonces, mientras la escala sea más chica, porque es a la inversa, ya lo vamos a ver más adelante, va a haber mayor detalle, y mientras sea más grande va a haber menor detalle. Entonces, una carta topográfica va a tener una escala numérica, es la escala 1 en 50.000, esa es la escala numérica. Siempre va a estar una escala numérica y una escala gráfica. La escala numérica es 1 en 50.000, que quiere decir que un centímetro en el papel son 50.000 centímetros en la realidad, o 500 metros en la realidad. Entonces, si nosotros buscamos con una regla, hacemos ese centímetro en la carta, lo que está haciendo, lo que tenemos que saber que en la realidad son 500 metros. Lo mismo que la escala gráfica. La escala gráfica es esta barra gráfica que sale abajo y está dividida cada 1 kilómetro, es decir, de 0 a 4 kilómetros. Entonces, 1 centímetro en esta escala gráfica va a ser 500 metros. Y así, a medida que vaya modificando esto, por ejemplo, 1 en 100.000 van a ser 100.000 centímetros, 1 centímetro va a ser 1 kilómetro. 1 en 250.000 es 1 centímetro, 250.000 centímetros, 2 kilómetros y medio, y así. Después, ¿qué otro elemento tenemos en la carta topográfica? Curvas de nivel. Las curvas de nivel son curvas primarias, van a aparecer curvas primarias, que son estas más gruesas, y curvas secundarias, que son estas más finas. Las más gruesas son las primarias y las más finas son las secundarias. Y después vamos a tener en esta parte de abajo la equidistancia de 25 metros. De acuerdo a la escala del mapa va a ser la equidistancia que el cartógrafo o dibujante le va a poner. ¿Qué significa cada 25 metros? Es que cada 25 metros de ascenso nosotros vamos a tener una curva de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Es una línea imaginaria que une puntos de la misma altura o de la misma cota. Curvas de nivel es del terreno. Isotermas son curvas de temperatura o línea de puntos que van a unir puntos de temperatura de la misma temperatura. Isoyetas, isovaras de presión, isoyetas de humedad, de precipitación y así. Cada vez que nosotros veamos esa palabra iso, va a ser de curvas que unen puntos del mismo valor. Entonces, la equidistancia, mientras más juntas estén las curvas de nivel, significa que es una zona de mayor pendiente. Mucha pendiente
Si ven la flecha, es mucha pendiente acá, mientras acá, cuando hay la equidistancia sigue siendo 25 metros, pero es bien separada, significa que es más llano, o más plano, o más menor pendiente. Por ejemplo, la interpretación de este mapa, nosotros tenemos alguna saliente, algunos pueden ser morros o pueden ser cerros, y lo que nos da esta, fíjense las cabeceras de estos arroyos o cuerpos de agua, o ríos o arroyos, o quebradas simplemente sin agua, nos indica que acá hay un col, hay un portezuelo, hay una montura, o como quieran llamarlo. En este lo mismo, porque estos puntos, fíjense que acá no se tocan las líneas, entonces nos indican eso de que hay un portezuelo. Si nosotros venimos subiendo por acá, vamos a llegar a esta línea. Si vamos subiendo por este lado, digamos, vamos a llegar a la cumbre del cerro, después vamos a hacer este col, vamos a subir este otro cerro, después vamos a hacer este col, vamos a subir este otro cerro o mogote o lo que sea, después volvemos y subimos por acá y otro punto más. Esa es más o menos la lectura para identificar. Las curvas más juntas en el terreno implican mayor pendiente y las más separadas implican menor pendiente. La equidistancia entonces va a ser la altura que vamos a ir ganando en el terreno. 25 metros no significa, la equidistancia de 25 metros no significa que están cada 25 metros la curva de nivel. Cada 25 metros en el terreno, si se entiende, en forma bidimensional, sino que son 25 metros en altura. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque esto me han pedido que lo recalque. Entonces, escalas. Sí. Por ahí, si puede volver para atrás. Sí. Por ahí, para entenderlo mejor, si lo ven arriba a la izquierda, se ven las curvas principales que tienen las alturas, 2500, 2600. La equidistancia es la altura que hay entre curvas, las curvas más finitas que ven en el medio. Por ejemplo, dice 2500 metros, la curva que le sigue es 2525, la que le sigue es 2550, 2575 y 2600, como para más o menos que lo vayan representando ahí. Bien, perfecto. Por ejemplo, esta que dice el compañero, 2500, 2525, 2550, 2575 y ya llegamos a la 2600. Bien la acotación. Lo mismo acá, o sea, siempre va a ser igual. Van a haber dos curvas, por lo menos en la escala 1 en 50.000 y según la equidistancia, porque podemos encontrar carta 1 en 50.000 con una diferente equidistancia, de acuerdo al relieve. Si nosotros tuviésemos acá una equidistancia de, por ejemplo, 200 metros, no vamos a tener tan representado este relieve, o mejor dicho, esta pendiente del relieve. En cambio, en la pampa no tiene sentido representarlo cada 25 metros porque es llano. O sea, 25 metros va a tener mucho, entonces pueden ser menores o pueden ser mayores. Depende de la superficie donde se vaya a representar. Gracias por la acotación. Entonces, escalas. La escala que dijimos recién, que es la escala gráfica o la escala numérica, que es la que va a medir la reducción de la realidad al papel, es la escala. En cartografía se clasifican en grandes, medianas y pequeñas, según el grado de detalle que permitan representar las escalas grandes, 1 en 50.000 y mayores escalas medianas, 1 en 50.000, 1 en 500.000, ofrece un detalle intermedio para representar áreas de tamaño medio. Los tipos, por ejemplo, el mapa de pequeña escala, 1 en 500.000 o más, tiene poco detalle. 500.000, 1 en 500.000 puede ser una región, puede ser Mendoza, San Juan y San Luis, por ejemplo. Una carta, la carta topográfica que vimos recién, medianas entre uno, son escalas medianas, 1 en 50.000 y 1 en 500.000, mediano grado de detalle, o sea, las 1 en 500.000 o más tienen poco detalle, las medianas tienen mediano detalle, y los planos, que son a grandes escala, 1 en 50.000 y más grandes, como achicando, mucho
mucho detalle como vimos recién con los planos. Y bueno, finalmente esta la última, es la evolución de la producción cartográfica del Instituto Geográfico Militar, y hemos desarrollado una línea de tiempo de cartografía del IGN con los distintos años de importancia. En el 79, en 1879 se crea la Oficina Topográfica Militar. Ustedes relacionenlo también con el avance de la exploración del territorio argentino para ser ocupado, para saber qué es lo que tienen como recursos, cuáles son los relieves, y poder, bueno, distribuir bien los recursos. En 1900 se publica la primera carta topográfica de Mendoza en escala 1 en 100.000. En 1912 el establecimiento de las otras escalas. Bueno, vamos a ir del 26 al 33 se adopta obligatoria la predicción Gauss-Kruger. Después se mejora en el 31 el trazado de curva de nivel, pero esto es por una reunión, una convención que se ha hecho internacional. Bueno, hay varios hitos que son importantes. En el 1941, como decía más temprano, la sanción de la ley de la Carta, fortaleciendo al Instituto Geográfico Nacional, militar en ese entonces, y también se aumenta el presupuesto. En el 53 se hace la edición del primer Atlas Nacional de escala 1 en 500.000. A partir de la década del 60, con el desarrollo de las computadoras, se empieza a hacer una automatización de la cartografía con nuevas tecnologías. En la década del 90 se hace una informatización con computadora y software de diseño asistido, y en la actualidad se hacen cosas muy interesantes con fotografía aérea, con imagen satelital, respetando estas toponimias que se crearon a partir de 1920 en adelante, que figuran en las cartas topográficas. Bueno, eso es por un lado. Por otro quería mostrarle el Google Earth. ¿Lo saben manejar? Sí. ¿Todos? Sí. Bueno. Algo. Sí, profe. Bueno, supongamos que queremos... Yo no sé. Supongamos yo había hecho una ruta, una montaña, un nombre que no sé el nombre, de la provincia de Mendoza, ¿cierto? Había hecho una ruta del puesto del Manzano que salía a una montaña que no sé cómo se llama, quería ir a subirla, no sé cómo se llama, estamos hablando de un caso hipotético. Quería subirla, entonces hice un trazado, medí la pendiente, mostramos el perfil de elevación, vemos que más o menos es amigable. Esto en la investigación previa a subir un cerro, ¿no? Vemos las distancias, cuántos kilómetros tiene, ahí abajo sale la pendiente 12%, y llevamos 4 kilómetros caminados y casi 5 kilómetros hasta la cumbre. La mayor pendiente puede estar acá con 45, 47 grados. Después en la práctica se va a ir reduciendo. Esta línea, ¿cómo la tracé? Vamos acá. Profe, ¿está compartiendo pantalla? Porque no la veo. A ver. Ahí, sí. Ahora sí se ve. Bien. Bueno, esta línea es lo que le decía, que la había trazado previamente, una montaña que quería subir, que caso hipotético que no la conozco. Entonces hicimos un trazado, nos muestra el perfil de elevación con el derecho del mouse, vamos a ver el perfil y vamos a ver las distintas pendientes y la distancia que tenemos hasta ese recorrido, un poco para medir tiempos, para ver la dificultad del cerro por donde queremos ir y toda esa cuestión. Después en el terreno seguramente nos vamos a encontrar con cosas que vamos a tener que ir resolviendo a medida que vamos observando. Esto se puede hacer previamente, hacer este trazado, entonces después lo guardamos, no sabemos cómo se llama la montaña, entonces y queremos saber dónde vamos a ir, entonces le ponemos guardar como, y lo guardamos. KMZ es una extensión de Google Earth y permite ver después en Google Earth, pero el ArcGenMap, que es donde están las cartas topográficas, pues nosotros lo que vamos a hacer ahora es llevarlo a una carta topográfica, esta línea. El ArcGenMap no me lo permite a esta extensión, así que lo guardamos como KML. Esa es la extensión que sí permite. Entonces ponemos galería, guardar, ya estaba el archivo, entonces le ponemos que sí.
¿Cómo hice esta línea? Bueno, a partir de acá podemos hacer una línea o una ruta. Ahí le ponemos la ruta. Si queremos, si la vamos armando, vamos mostrando el perfil de elevación en esta, y si no la queremos mostrar, lo vemos después. Entonces después empezamos a hacer puntos por donde queremos ir. Si queremos, hacemos zoom con la ruedita del mouse, hacer puntos, puntos, y después decimos guardar, y ahí le ponemos el nombre. Ahí le ponemos montaña desconocida, y bueno, y ahí queda. Después le podemos cambiar el color de la línea en propiedades, estilo de color, si la queremos en, qué sé yo, en azul, y lo vamos cambiando. Le podemos el ancho del color, el ancho de la línea. Bueno, ahí se fue mucho. Esas son algunas herramientas que tiene el Google Earth. Ya la guardamos como archivo KML, y ahora lo que hacemos es, vamos a ArgentMap, ponemos ahí en el buscador IGN ArgentMap o ArgentMap directamente. ¿Eso lo ven? Sí, en Google Earth. El Google Earth sigue. Sí, no se ve. Claro, era pantalla completa. ¿Ahí lo ven? Ahora sí. Sí. No era ventana, sino era pantalla completa. Bueno, este es el... Nosotros ponemos acá en el Google, volvemos. Vamos a Google o a cualquier buscador. Este es el Microsoft Win, pero si quieren en Google, que es más familiar. Ahí ponemos ArgentMap. Nos va a aparecer ArgentMap IGN, el primero. Apretamos ahí y nos va a llevar a este mapa de Argentina. Avísenme si no lo van viendo. Ahí hago un zoom en Mendoza, ¿sí? Y yo acá le agrego cartografía. Fíjense en esta pestaña de la izquierda salen los límites de unidades territoriales. Ustedes pueden ir jugando después con esto. Ponen cartografía y ahí salen todos el Atlas argentino 1500, Jujuy, Tucumán, las cartas 1 en 25.000, 1 en 200, 1 en 100.000, 1 en 250 y el mosaico 1 en 50.000, que es lo que estábamos viendo recién. Apretamos ahí y nos van a aparecer las cartas topográficas que están cargadas. Si queremos, apretamos 1 en 250.000 y vamos pintando. A medida que se van pintando van apareciendo acá en el mapa, pero va a estar difícil después de cargarlo. Entonces tenemos que ir sacando ir eligiendo de a una capa para que se cargue rápido. Vamos a 1 en 50.000 y vamos a la provincia de Mendoza. Ahí se va a ir cargando el mapa. Entonces yo quiero agregar ese archivo o esa línea que tracé en el Google Earth. Agrego capa. Fíjense, estos son los otros menús para desplegar. Le pongo agregar capa y ahí dice subir el archivo. Abro el archivo, lo busco donde lo tenía, en EPGAM. Ahí está, ruta montaña nombre KML. Fíjense, antes de subirlo, los formatos que admite es KML, COPSOM, GPX, CHP. CHP es de ArcView o cualquier otro sistema, que puede ser también el ArcInfo, el QGIS o cualquier otro sistema de información geográfica. TXT, bueno, el GPX es el que utiliza Wikiloc y los GPS. Entonces le ponemos KML porque es el que teníamos recién. Escritorio, lo abrimos, agregamos la capa, cerramos esto y ahí nos pintó ese puntito azul, el trazado que hicimos recién. De la quebrada del Manzano, vamos todo ahí y llegamos a este que se llama entonces Mogotes Colorado. Ya sabemos el nombre de la montaña, ya sabemos las curvas de nivel, la toponimia y todo eso. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo, pero desde otro, de Wikiloc, por ejemplo. Esto para corroborar y chequear. Siempre le hablo de este cerro que se llama Cerro Ponderado, que le dicen todos. Ponderado. Veamos si se llama Ponderado. Cerro Ponderado, Mendoza. Vemos la ruta de Cerro Baño, Ponderado, Vizcachera. Bueno, cada vez tiene más nombre. Cerro Baño. Veamos si es el Baño y si es el Ponderado. Entonces vamos a esta ruta de Claudia y descargamos. Descargar el archivo. Antes tenés que estar logueado.
GPX puede ser Google Earth o enviar al GPS. Por ejemplo, que descarguemos el archivo de GPX, que es el track. Descargamos Cerro Baños, Ponderado, Vizcacha y Palacio. No sé qué es lo que es eso. Vamos de nuevo a la carta esta. Volvemos a poner al instituto, la carta del Instituto Geográfico Nacional. Le sacamos el zoom para que vean dónde se ubica. Subimos el archivo. Lo habíamos puesto en descargas. Subimos Cerro Baño, Ponderado, Vizcachera y Palacio. No sé qué es lo que es Palacio. Ahora tiene otro nombre. Abrimos en un archivo GPX. Este formato GPX lo permite. Entonces le agregamos la capa y ahí aparece en azul. Entonces ella dice que se llama Ponderado. El IGM había puesto Cerro de la Cruz al Ponderado. El Ponderado, fíjense dónde está el Cerro Colorado. Y ella dice que esta punta se llama Cerro Baños. Bueno, le han puesto Baños, pero el propiamente dicho es Cerro Los Baños, está un poco más al oeste de la precordillera. Se llama Baños, un poco para hacer referencia a la toponimia, porque al principio del siglo, cuando llega el ferrocarril a la Argentina, la élite o las clases de aristocracia, las grandes fortunas de la provincia se tomaban el tren para ir a tomar baños de inversión en aguas termales ahí en Cacheuta. Entonces por eso se llama Cerro Baños o Los Baños. De ahí viene el nombre. Hay otro cerro que se llama Caletón, de este lado del cordón Cacheuta. Y ese caletón también, las caletas son como fuentes grandes o fuentones grandes donde se hacían también inversiones. Entonces los dos hacen alusión a los baños termales de ahí del sector de Cacheuta. Entonces vieron, esta línea después si quieren pueden jugar, pueden medir. Las distancias son 8 kilómetros, 8 kilómetros y medio. O pueden en esta misma línea editar estilo y cambiar el color, el rojo, o bueno, rosado, naranja, amarillo, el color que quieran cambiarlo, jugar un poco. Esto es un poco, le explico esto como para que vayan viendo cuando vayan haciendo montañas y no es solamente en la provincia de Mendoza, en todos los lugares donde hay rutas, donde hay accesibilidad, digamos, a las montañas, puede ser la ruta 7 o puede ser cualquier ruta del país, donde hay un acceso a una montaña, puede ser asfaltado de tierra, siempre las nuevas generaciones van a ir como cambiando, modificando la toponimia, sin querer. No es, por ejemplo, el cerro de la Cruz, este que se dice Mogotes Colorado, el Club Administra de Mendoza le puso una cruz y le ha puesto Cerro de la Cruz. Quizás sea por error o interpretación de la carta topográfica o vaya a saber por qué, pero en realidad son los Mogotes Colorados, no es el Cerro de la Cruz. El Cerro de la Cruz es el que le dicen Ponderado y eso es lo que le había explicado la otra vez. Por eso es importante hacer este ejercicio como para ir respetando un poco la toponimia y ir viendo qué es lo que vamos a hacer cuando no encontramos otra información. Dibujar el track puede ser en algún archivo de Wikilog o en esto del Google. Francis, tenés la mano levantada. Hola, profe. Una consulta, pues iba tratando de hacerlo, a medida que usted lo iba haciendo, iba tratando de hacerlo una ruta que tengo en el Google Earth. Me lo guarda en KMZ, ¿puede ser? Sí, ahí cuando pones guardar, cuando haces el Google, cuando le pones acá, cuando le pones guardar como, ahí por default o por defecto te va a largar el KMZ. Pero vos apretás acá en el menú desplegable y te da la otra opción de KML. Ok. Y ahí lo guardas, fíjate. Perfecto. Y ahí lo guardas como KML gracias. Y ahí el ArcMap te lo va a levantar. Si querés puedes cambiar de escala. Ahí te vas a uno en 250.000 y sigue siendo Mogotes Colorado, siguen estando los baños acá, te vas a uno en 100.000, sacala uno en 250 y lo mismo. Mogotes Colorado y Cerro de la Cruz. ¿Por qué Cerro de la Cruz? Fíjense cuál es la quebrada principal del Cerro de la Cruz. La quebrada de la Cruz. ¿Y cuál es la estancia que está bajo la quebrada de la Cruz? La estancia de la Crucecita. Es decir, la toponimia
todo lo que es la toponimia de ese lugar sigue la misma lógica, ¿sí? Por eso es muy difícil de que este cerro, que el CAM le ha hecho el cartelito, el Cerro de la Cruz, es muy difícil que de la quebrada del Manzano se remate en la cumbre del Cerro de la Cruz. Tendría que ser, el IGM le ha puesto mogotes colorado, pero podría ser, porque son varios mogotes, son 3 mogotes, que ahora se llama San Martín de la Cruz y Caimanero y otras cuestiones más que le han bautizado. La montaña es una, y podría ser perfectamente el Cerro del Manzano, o Cerro Manzano, porque es la quebrada o la aguada que le da el topónimo a ese mogote. ¿Se entiende más o menos el ejemplo que quiero dar? Por ejemplo, otro. Sí, ahí lo pude hacer, profe, gracias. Buenísimo. Otro lugar, el Parque Leoncito. Ahora, dentro de unas semanas vamos a hacer una charla, no sé si es una semana o un mes, pero vamos a hacer una charla con uno de los guardaparques acá del Parque Leoncito para explicar un poco cómo acceder a este parque y hacer estos cerros que están acá. Acá nosotros a la izquierda o hacia el oeste tenemos la cordillera de Alcinta, el cordón de Ancilta, que es la cordillera frontal. Pero en precordillera tenemos la Sierra de Ancilta. Sierra de Ancilta tiene la cumbre máxima es en el Cerro Ancilta y tiene 3.818 metros. Y de este lado está la Sierra del Tontal, donde está el Cerro Los Azules, esto ya es San Juan. Pero bueno, acá no sale el Cerro Los Azules, entonces lo buscamos en la carta 1 en 50.000. 1 en 50.000 si sale la Ancilta. Profe, Ancilta. perdón que lo interrumpa. Sí. Quedan 2 minutos de llamada. Ah, bueno. Ya cortamos. Y acá sale el Tontal. No me figura en la 1 en 50.000, entonces cambio de escala, me voy a 1 en 100.000. Y acá me aparece el Cerro Los Azules. El IGM le dio el nombre de Los Azules a este punto que está dentro de los límites del Parque Nacional. Bueno, eso era más o menos lo que quería que vieran y que... ¿Dónde estoy? No sé qué hice. Acá. ¿Me siguen viendo? Ya me fui de la llamada. Sí, profe, lo seguimos viendo. Está muy bueno todo esto, Nico, porque se vuelve todo más preciso, digamos. Claro, es básicamente aplicar la ciencia a la actividad que nosotros hacemos. La ciencia cartográfica y la ciencia geográfica, aplicarlas a la actividad que nosotros hacemos. Más allá de guiarnos por el sentido común, por el sentido que le ha dado las nuevas generaciones de montañistas en la montaña, aplicamos la ciencia a esto. Porque, ¿por qué jarilla? La botánica o la ciencia de la biología, digamos, le da un nombre a esa planta, un nombre científico y un nombre vulgar que es jarilla. Todos la conocemos como jarilla. Pero si después empezamos a sacarle fotos y decimos esta planta se llama facu, esta planta se llama facu, esta planta se llama facu, y después decimos mira la planta facu, ya estamos como violentando un poco lo que los científicos han hecho durante décadas, durante años. Entonces, esto es volver un poco a la fuente. El Instituto Geográfico Nacional Militar es volver un poco a la fuente y bueno, tratar de respetar todos esos topónimos, porque hay una interacción entre la geografía, la lengua, que recupera la lengua de las culturas originarias, la lengua de las conquistas también, y de los presentes, bastante. Oye, bueno. ¿Cómo se llama?